Arrancamos un nuevo episodio de la fase 14 de No Runner. Bienvenidos amigos, amigas, al canal nuevamente. El día de hoy vamos a hacer un nuevo contrato que tiene que ver con el puente, que es el resultado final de la realización de los dos contratos anteriores que ya están publicados en el canal, por si no lo han visto, que son los dos que hay que ir haciendo consecutivamente para poder desbloquear el contrato que repara este puente que es tan importante aquí en el mapa de Unterfield, porque conecta lo que es la carretera principal con este umbral que da al mapa ladera, que en el mapa ladera vendría siendo este, el lugar donde desemboca el umbral que les estaba mostrando recién. Así que hay que trasladar varias cosas, bastante lo que hay que traer para este puente, que como ven está la mitad realizado y la otra mitad es la que está faltando para poder tenerlo 100%. El contrato es del apartado de administración de Ackerland y se llama Una espada de doble filo. Dice, el puente está casi terminado, aunque en una punta hay gente que necesita suministros y en la otra están faltos de equipo especial. Puedes empezar por el lado que quieras, pero el puente hay que acabarlo. ¿Podemos contar contigo para ambas entregas? Hay que entregar en el extremo sur del puente, que es acá, no se puede entregar en el otro lado, así que vamos a tener que tratar de venirnos por otro lado para poder entregar a este lado. Puede ser esta opción, venirse por aquí, o bien venirse por toda la carretera, ¿cierto? Entrar aquí al pueblo, dar la vuelta y llegaríamos por este lado. Pero yo creo que eh, lo más lógico sería venirse por este lado de acá, para no tener que dar esta vuelta tremenda por acá. Así que hay que entregar en el extremo sur, como les decía, un remolque de mantenimiento que está aquí, en esta granja, justamente donde estuvimos entregando en los videos anteriores, así que por eso va a ser un poco, nos vamos a evitar un viaje, porque ya tengo ahí el Azobatom, que lo voy a utilizar nuevamente para traer ese remolque, y además vamos a pasar con el al, al a este lugar que se llama fábrica. Vamos a pasar a buscar lo que nos pide para el extremo norte del puente, que son 3 vigas, 2 bobinas y 2 tablones medianos. Tablones medianos que podemos sacar desde aquí, desde este almacén. Tenemos justamente 2 cargas, así que las vamos a utilizar. Eh, con el Atom vamos a trasladar el remolque a tiro con el cabestrante y vamos a retirar las 3 vigas de metal y una bobina, que es el espacio que tengo para trasladar cosas. Después con el Western Star 47X NF1424 vamos a pasar a buscar la bobina que nos va a faltar aquí a la fábrica, y después vamos a ir a buscar los 2 tablones medianos aquí al almacén. Así que ese va a ser el trayecto del día de hoy. Vamos a partir con el Western Star, vamos a ir a cargar la primera bobina y los tablones medianos. Estamos utilizando, como ya saben, mi remolque mod preferido, mi mod preferido de remolque, perdón, al revés, que es el Pack Trailer, y este remolque tiene 6 espacios, así que eh, nos caben los 2 tablones, que nos van a utilizar 4 espacios, más la bobina, tendríamos 5 y nos estaría sobrando uno, así que estamos bien en cuanto al espacio. Vamos a ver qué tal va este camión aquí en este mapa, no lo primera vez que lo utilizo aquí, pero como ha sido la tónica con las demás fases, este camión la verdad es que es bien bueno en el barro, donde sea, la verdad es que se defiende bastante bien. Así que nos vamos a ir por aquí. Estoy pensando seriamente en instalar un puente mod ahí
en el paso ese donde se rompe el asfalto porque, bueno, ya les mostré una forma de pasarlo que es con el cabestrante, pero ya con una vez que el camión esté cargado, yo creo que la cosa se va a complicar un poco, así que creo que un puente mod no es mala idea. No, tampoco es tan malo estar utilizando un puentecito ya que ya se volvió tan costumbre en este juego que hay una gran cantidad de puentes que no se reparan, de lugares que no se puede pasar bien. Entonces para evitar dar tanta vuelta, creo que un puente mod quedaría perfecto ahí en ese lugar. Así que no les quepa duda que para el siguiente episodio ya voy a tener un puente mod ahí instalado. Ahí les voy a mostrar cómo se llama y todo para que tengamos claridad. Incluso ahora estoy dudando si pasar con este camión por ahí o no. Aunque el camión no es muy ancho. Ya el remolque me da lo mismo si se le cae una rueda abajo o no, pero obviamente el que más me preocupa es el camión. Ya pasamos bien. Así que vamos a instalar un puentecito ahí, yo creo, para no tener tanto problema. Este puente de aquí tampoco sé si se repara o no. No tengo la más mínima idea. Esperemos que sí. Ahí lo vamos a ir viendo con el tiempo. Porque ese lugar ahí tiene otro paso. Entonces ahí ya como que uno empieza a pensar si tiene una opción, entonces tal vez no es necesario construir el puente. Siempre hacer lo mismo, así que bueno, ya es costumbre como les decía. Continuamos entonces hacia la fábrica, que me parece extraño que no se llame metalistería, como en la última fase así se han llamado las fábricas donde hay solamente metal, vale decir bobinas de metal y vigas de metal. Pero bueno, aún tengo que ir a activar el encargo que está ahí arriba en el faro, que fue el que apareció con el último contrato que hicimos. Apareció un encargo nuevo ahí que... Ay, chuta. Un encargo que está oculto. Así que parece que no creo que sean los últimos. Ya llevamos dos descubiertos. Así que puede que haya más. Y es difícil saberlo porque ni siquiera por ejemplo, en la recompensa o en la descripción del contrato no aparece como que se va a desbloquear un siguiente trabajo. No aparece eso, es sorpresa casi. También tenemos que sacar este camión de aquí porque la verdad es que molesta bastante. Así que también lo vamos a estar sacando prontamente de aquí. Ese Royal. Nosotros vamos a la fábrica, no sé si me pasé o no. No, está pasadita aquí la gasolinera. Ves que paso por aquí, encuentro más bonita el nuevo diseño de gasolinera de esta fase. Entramos aquí entonces. Y el almacén está aquí al fondo. Vamos a acomodarnos un poquito. Porque aquí lo que importa es que el camión en sí tope la, la zona de marcado para poder cargar. Y aquí entonces dijimos que íbamos a cargar una bobina y los tablones. Casi cargo las vigas. Cargamos la bobina y ahora nos vamos a buscar los tablones al almacén. Voy a ver si por este camino podemos llegar. A ver, si nos vamos por aquí. Sí, bueno, es la opción
más correcta. Venirse por aquí, bajamos, aquí doblamos a la derecha y llegamos a este almacén. Después podemos salir por acá, más fácil. Salimos por acá, tomamos nuevamente la autopista y aquí cruzamos. Cruzamos por aquí, nos vamos por la orilla del río. Este camino no es muy bueno, pero es lo más directo hasta este puente que pretendemos reparar. Esa sería la ruta que vamos a hacer con el Western Star. Después vamos a hacer algo muy parecido con el Atom. Ya saben que en esta partida no tengo muchos camiones, así que tal vez algunos vayan repitiendo, pero es netamente porque es una partida Plus, no es mi partida original, que perdí todo lo que tenía. Así que, bueno, ya no quiero ni acordarme de eso. Así que estamos subsistiendo con lo que tenemos. Obviamente en algún momento vamos a tener que sacrificar uno de estos camiones para poder cambiarlos por otro y ir dándole un poquito más de variedad al gameplay. Pero tiene que quedar claro que yo no voy a utilizar vehículos mod en esta fase, a excepción de los remolques. Eso sí que no fallan, pero camiones o exploradores mod no voy a utilizar, porque para eso está la serie mod de Muskoka Highland, que pronto van a tener un episodio, que bueno, lamentablemente recordarán que el último que les compartí de Muskoka no tenía mi relato. Bueno, hay un error mío que, claro, los audífonos los tenía conectados al mando, pero mal puesto, entonces no se escuchaba mi relato y grabé en esa ocasión dos videos, entonces los dos están sin relato, el que ya les compartí y este que ya tengo grabado, que lo voy a compartir en estos días. Así que bueno, entenderé si no les gusta el video y no me apoyan mucho con sus likes, lo entenderé porque bueno, fue error mío y hay que asumirlo nomás. Ya no lo, el trabajo ya está hecho, no lo puedo volver a repetir. Me tendría que hacer otra partida y empezar de nuevo el mapa, entonces no me conviene, así que lamentablemente para mí y para ustedes no van a poder escuchar mi relato y para mí el video no me va a ir muy bien. Así que nada que hacer. De ahora en adelante ya lo estoy haciendo, verifico bien antes de empezar a grabar que, que los audífonos estén bien conectados, que esté todo funcionando bien y así no tener más problemas de ese tipo. Aquí a la derecha. Ven, este camión a veces con la tracción total solamente le cuesta un poco en algunos momentos, pero le metemos bloqueo diferencial y ya cambia el tiro el comportamiento. Aquí aquí donde venimos, ¿no? No. Oh, sí, sí, este es el almacén. Perdón. Aquí sacamos los tablones. Estaríamos listos con lo que le corresponde hacer al Western Star. Entonces, tablones medianos, los dos únicos que hay en este lugar. Si más adelante necesitamos, tener que buscar dónde hay más. Bueno, aquí vamos a salir por acá, pero como ven, en el mapa no se ve que este camino está así de empantanado.
pero yo le tengo fe a este camión, así que no me preocupo tanto. De todas formas, esta carga no la podemos entregar todavía porque es primero hay que entregar el remolque de mantenimiento para poder permitir que la siguiente fase del puente se active. Ya todo esto, estoy cometiendo un error porque marqué por acá y resulta ser que esta carga que llevo ahora no es por ese lado, porque es en el costado norte del puente. O sea, vendría siendo por acá. Tenemos que entregarlo en este extremo. Así es. Así que, como ven, vamos a tener que pasar de nuevo por ahí. Así que, aquí está medio complicado. La verdad es que ya cuando terminé el episodio anterior ya tenía ganas de instalar el puente ahí, pero quería avisarles, comentarles primero. Pero créanme que estoy pensando seriamente en esperar que guarde el juego y salir e instalar el modo al tiro. Me va a retrasar un poco, pero no creo que no me alcance el tiempo. Ves que este western, claro, le cuesta a veces, pero tiene potencia suficiente para poder salir. Vamos a acelerar un poquito. Aquí salimos a la carretera. Vamos a llegar hasta por aquí. Vamos a bajar por aquí el western. Vamos a borrar el camino. Aquí estamos llegando a lo que es este punto, así que me voy a cambiar a la Sobato mientras el juego guarda y voy a salirme para instalar el mod. Así que vamos a arreglar ese lugar para pasar más tranquilo. El remolque ese que está ahí, entonces lo vamos a enganchar al remolque del pack trailer y lo vamos a llevar a tiro con el cabestrante hasta el lugar que queremos ir. De lo contrario, vamos a cargar el remolque, ¿cierto? Lo vamos a dejar ahí por donde está el Western Star, cosa que después pasemos a buscar solamente ahí lo podemos retirar el remolque con el mismo Western Star, porque la carga que vamos a hallar aquí en este camión con remolque es para el otro lado del puente.
A ver por dónde nos vamos a ir aquí. Podríamos venirnos recto hasta este lugar aquí. Y salir por este camino que es más fácil que irse por el otro lado. Y saldríamos aquí. Justo hasta donde está la fábrica. Incluso hasta podría preocuparme de trasladar solo la carga con los camiones y el remolque dejarlo por ahí y después trasladarlo hasta el lado donde corresponde. Ir a dejarlo con una Roamer puede ser. Le cambiamos el enganche de remolque. Podríamos llevar el remolque de camión. Bueno, como quiera, el remolque igual pesa su resto, aunque todos sabemos que no pesa nada, pero está produciendo que a Lazo le cuesta un poquito subir. A pesar de ir descargado. Ya aquí llegamos a esta granja, tenemos que pasar por dentro. Aquí doblamos a la izquierda entonces. Vamos bien. Ya. A ver si no tenemos problemas por aquí. Vamos, 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 vamos. Por lo menos el remolque viene intacto todavía. Ahí está la fábrica. Y aquí
Vamos a dar la vuelta aquí, pero vamos a destruir los árboles, vamos a pasar para arriba las piedras. Aquí doblamos a la izquierda, pero antes vamos a soltar el remolque para que vamos a entrar con él aquí. Cargamos entonces las vigas, una bobina. Y ahí tendríamos las 3 vigas, tenemos las 2 bobinas y los 2 tablones, más el remolque obviamente. Así que vamos a ir andando más o menos a la altura donde está el western. Pero ojalá guarde luego el juego la partida para poder asegurarme que se guarda y también salir al menú para poder activar el puente. Ahí está. Ay, que le pego ahí. Pobrecito. Vamos a reportar el remolque. Se me olvidó pegarlo al otro. Ahí se volcó la porquería. Tenemos que se enderece solito. Mientras no se me enganche en un poste, todo bien. No se quiere enderezar. Así que vamos a moverlo. Enderezate. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ya, y ahora yo creo que voy a tirarme por acá porque si no se me va a enganchar ahí con el rollo. Pasamos por aquí, por este puerto, que es donde está el ferry también. Y salimos por acá.
No, 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 no. ¿A dónde va? ¿A dónde va, señor? Era una pequeña desconcentración. Lo dejamos ahí entonces. Nos vamos a la G-Romer. A la G-Romer. Vamos a desacoplar esta Romer que la vamos a dejar aquí. La rescatamos. Y le vamos a cambiar el añadido por el de camiones. Ahí sí. No sé si habrá guardado en algún momento el juego, no me percaté, venía pensando en otra cosa. Así que mientras avanzamos, muy pendiente de eso para poder salir y buscar un puente mod bueno para instalarlo ahí. Tenemos dos puentes que, que yo recuerde, que uno es de Z2 y el otro es de Ranger. Yo creo que voy a instalar el de Z2 porque el de Ranger es bueno, pero eh, ocupar mucho más espacio. Dame un segundito, cortito. Ya, ahora sí. Perdón, perdón, no tengo que contestar un WhatsApp. Ahí está guardando el juego. Vamos a aprovechar. Bueno, esto no debería estar pasando ahora, debería haberlo instalado antes, pero bueno. Vamos a aprovechar así. Ustedes ven el mod. Ahí está. Nos vamos a navegador. Bueno, tengo varios instalados, así que voy a ver si me da el espacio. Si no, voy a tener que desinstalar uno, que son todos los de la serie Muskoka. Y vamos a poner buscador. Debería ser Bridge. A ver si aparece algo. Miren, aquí está el de Z2, que pesa 15,8 megabytes, así que yo creo que este es el más mejorcito. El puente de Z2 vale, o sea, pesa 44.
pero para poder usarlo hay que tener ese camión que se ve ahí. Aunque tenemos también este, que es el del Tatra Force. Yo creo que vamos a instalar este, el del Tatra Force. Vamos a probar cómo queda este puente, que es un poco más, menos ancho que el de Z2, ¿no? Pero vamos a probarlo. Vamos a instalarlo a ver si parece que me alcanza el espacio. Ahí está. Y vámonos a la partida. Vámonos a la partida. Ahí está. Y ahora nos vamos al taller nuevamente. Nos vamos a la tienda porque voy a tener que comprar el Tatra. Ah, no, ahí está, pero mira, valen 215.000. Voy a tener que sacrificar. Voy a sacrificar el Tatra T813. Lo compramos y lo vamos a modificar. Aquí el cambio se mantiene totalmente estándar. Es poco lo que cambia. Vamos a colocar las llantas originales, que es con las que mejor se ve. El bloqueo. Ruedas de... Todavía no, porque voy a ver el tema del espacio, que no me acuerdo si molesta para algo. Ahí está el soporte. Vamos a ver si puede llevar la rueda repuesta. Ah, sí, sí. No puede llevar vaca, ¿cierto? Sí, ahí está. Tenemos la visera, la jaula, para el choque delantero. Ese. La bocina. Y tubo de escape. Vamos a poner ese por el lado. Llanta y color. ¿Qué color? Los colores son los originales. Si se pueden dar cuenta, pero le vamos a colocar un color militar. Que el puente creo que es verde, no lo recuerdo. Vamos a ponerlo de día. Ven que el camión se mantiene original, aunque un poquito más rápido de lo normal, pero tal vez dejando el motor estándar que haya mejor. Hay que comprar el puente que está ahí. Vamos a ver si hay otro. No, es solo uno. Ahí está. Ahora lo vamos a levantar, pero antes de eso hay que levantarlo un poquito ahí, quebrarlo para que no el camión no haga este movimiento. Ah, se va a buguear. Se bugueó. Ay, lo vamos a eliminar. Vamos a intentarlo de nuevo. Espero que no sea un bug del juego como tal, sino es porque lo subí mal. Un segundo. Vamos a corroborar de inmediato. Mira el fallo del agua, mira. Ya. Vamos de nuevo. Esta vez vamos a activar la ancla, que le dan un poquito más de apoyo atrás.
levantar el puente y ahora lo vamos a empezar a quebrar. Yo creo que fue error mío de la forma que lo levanté, no era la correcta. Bueno, ahí como que el puente confluye un poco con la vaca, no es muy perfecto en su tutoría, pero bueno. Sacamos la ancla y ahí queda. Claro, la idea es utilizarlo sin la vaca, pero bueno, vamos a instalarlo a ver qué tal queda. Estos puentes uno los mira y dice, pero son como hacer trampas, ¿cierto? Pero la verdad es que estos puentes en la vida real existen. Existe este añadido también para transportarlo y todo. Vamos a ver qué tal nos queda el puente. Si vale la pena o si no seguimos arriesgándonos nomás. Pasando por ahí o por arriba. Y aquí nos empezamos a acomodar. Vamos a hacerlo rápido, ¿no? Porque estamos perdiendo tiempo igual aquí. A ver, vamos a ponerlo bien pegado a la orilla para que no se nos vaya a ir por un lado el puente. Ya, por ahí. Vamos a tirar la ancla, freno a mano y desplegamos el puente. Ya, y aquí lo podemos acomodar, pero para eso tenemos que estirar la ancla un poquito. A ver si la ancla me deja, no. Me queda mejor así o no. No, no se mueve, que queda en el aire el camión. A ver. Ahí. Así quiero dejarlo. Entonces ahora sí que sí. Se acoplamos. Y ahí quedó puesto. Impecable. Entonces ahora como ese puente va a estar ahí, ya las barreras esas no van a aparecer más si las boto. Vamos a dejar aquí el camión. Vamos a dejar instalado el moto. Y vamos a lo que vinimos.
Georomer va a buscar el remolque, ¿cierto? De mantenimiento. Y mira, impecable. Vamos a botar la barrera para que desaparezca. Desde retroceso. Bueno, aquí tenemos toda la carga para activar el puente. Ya, ahora sí. Y nos fuimos. A ver si tomamos una foto aquí. O sea que se vea todo lo que estamos desplegando. Yo a veces me doy mucha vuelta con mover tanto vehículo y todo eso, pero créeme que me lo disfruto harto. Ahora sí vamos a ver toda una foto bien porque con la vista de la Georrome no me da para poder mostrar el western. Ahí está. Ya. Nos fuimos. Es por este camino. Casi me paso. Ahora aquí hay que irse. Bueno, por eso tengo la duda si este puente va a servir o no. Porque se ve como que no tiene pinta de arreglarse. Así que yo creo que con el espacio que falta, yo creo que con el puente Ranger quedaría bien. Creo que alcanza a dar el largo. Aquí van a empezar los dramas ahora. No, bueno, que justo hay un arbolito amigo ahí. Vamos, vamos. Aquí doblamos a la derecha. Ahí va a ser el puente perfecto. Insisto que la otra Georrome la decidí que es mejor que esta. Mucho mejor. A mi parecer.
Por donde sea que pasemos está malo. Bueno, ya había visto esto, ¿no? Ese es el umbral, si no me equivoco. Sí, no me había fijado esto que hay aquí. No sé qué es lo que es como... No sé. Parece como una pared de una central hidroeléctrica. Hidroeléctrica, perdón. Eh, Está complicado llegar al puente. Pensé que iba a ser más fácil. Pensé que iba a ser más fácil, la verdad. Aquí tenemos dos caminos. A ver si aquí está bueno o no está bueno. Vamos, Get Romer. Vamos, Get Romer. Uf, está, pero difícil llegar acá. Por eso ven, este puente se vuelve pero muy necesario. Vamos, vamos. Ya, por fin llegamos al camino bueno. Pues lo otro va a ser un mero trámite. Entregamos remolque entonces aquí. Estamos listos. Esto me quedan 5 minutos para terminar el video. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Ahí sí, había dado vuelta al mapa. Nos cambiamos al Western Star. Y nos vamos rápidamente. Para que me alcancen los 5 minutos. Vamos por nuestro puente ahora. Que quedó fenomenal.
Ya sabes más o menos qué puente pueden instalar. El de Z2 no lo instalé porque no sé, porque en realidad ambos son buenos. Bueno. El de Z2, si no me equivoco, es un poco más ancho. Pero quise instalar este porque como es un poco, no es tan ancho, entonces había más posibilidad de que quedara bien. Ya, llegamos. Entregamos aquí. Entregamos. Ay, no, que no me deja. Ahí sí. No, no me despliega la descarga. Mm, ¿Qué pasó aquí? Cuando aprieto el cuadrado no me aparece. Mm. ¿Qué pasó aquí? Uh, sí, aprieto el cuadrado para que me despliegue el punto de entrega, pero no me deja. Vamos a probar de nuevo. A ver. Ven, aparece ahí. Aprieto el cuadrado y no aparece nada. No me deja entregar la carga. A ver. Vamos a poner el contrato de tener seguimiento. Ahí sigue apareciendo. No. Contrato. Aquí sí que estamos mala. Lo activamos. No me deja. Tanto trabajo para nada. Sí, pues ninguna parte dice que entregue, por ejemplo, con una grúa. Bueno, voy a tener que terminar el video, me queda un minuto. Así que lo voy a verificar bien y voy a retomar la grabación después en otro video. eh, Viendo si es que tiene solución esto, porque si no ahí sí que estamos mal. Qué lamentable. Bueno amigos, me despido. Espero disfruten el episodio. Lamentablemente no pudimos entregar la carga. Voy a seguir verificándolo. Así que eso. Un gran abrazo y nos vemos la próxima. Chao, chao.